alguien llamado David, cuando la palabra de Dios está en mi corazón, me preservará de desear el pecado. Estás preguntando básicamente cómo la palabra de Dios básicamente nos preserva del pecado. ¿Está bien? Cuando la palabra de Dios habita en medio de tu corazón, recuerda, estás citando de uno de los mensajes del profeta T.B. Joshua, que la meditación nos fortalece para fortalecernos contra el pecado. La palabra de Dios tiene un poder purificador. La palabra de Dios refresca nuestra mente y nuestro corazón, y el Espíritu de Dios renueva nuestra fuerza. Esa es la respuesta. Cuando la palabra de Dios renueva nuestra mente, no estás enfocado en la situación, no te enfocas en tu propia fuerza, te enfocas en la habilidad de Dios, en ti. El Espíritu de Dios te dirá lo que es correcto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe. Por eso la Biblia dice que debemos caminar en el Espíritu. Cuando recibimos sugerencias del Espíritu Santo, esa sugerencia nos dirá lo que es correcto a los ojos de Dios para hacer. Es cuando haces lo que no es correcto viene el pecado. Entonces, Satanás por eso nos tenta a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Dios dice, no habrá lujuria, no tendrán lujuria. ¿Qué es lujuria? Cada vez que ves y deseas algo que es contrario a la palabra. Ahora, para ilustrar lo que está diciendo David, como profeta, estaba guiado por el Espíritu Santo en cualquier juicio que hiciera. Pero no debemos olvidar, quiere decir que nadie puede decir que no al pecado si no es por el Espíritu Santo. No significa eso que la tentación no vendrá. La tentación vendrá a todo el mundo, pero la pregunta es, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo dominamos la tentación? En el libro de Marcos, capítulo 4, el Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Así que cada vez que la circunstancia viene y si eres hijo de Dios, ordena para que se vaya. Jesús dijo, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es una arma en la palabra de Dios, sino es nuestro camino. Por favor, mantén tu Biblia lista para respaldar nuestra respuesta. Juan 4:32. Cuando la palabra de Dios domina tu corazón, dominará tu mente, tu pensamiento. Cuando domina tu mente por la revelación del Espíritu Santo y domina tu mente, vas a pensar correctamente. Y dominará tu boca para hablar lo que es correcto, y harás lo correcto delante de los ojos de Dios, y vencerás el pecado y la tentación. Por eso la palabra de Dios, someteos pues a Dios, y resistid al diablo. Resistid al diablo y resistir la tentación a pecar. La tentación a pecar, que es una de las piedras más grandes que golpean la carne. Satanás quiere que hagamos lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Te sugerirá cosas en contra de la palabra de Dios para que caigas en la tentación. Por eso Jesús venció respondiendo cada vez usando la palabra viviente de Dios en contra de Satanás. Está escrito, cada tentación es la palabra de Dios, la respuesta al pecado. Él les dijo, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Continúa. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le respondió, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso Jesús dijo, Jesús en sus palabras, en sus hechos y acciones, siempre hizo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estaba dominando completamente todo lo que hacía. Por eso la Biblia dice, estaba por decir, ese ejemplo de Jesús, que no importa qué tan cerca estés de Dios, siempre estarás tentado. Jesús empezó su ministerio y sí, fue tentado por el diablo, lo que significa que todos vamos a través de la tentación. La pregunta es, ¿cómo manejas esa tentación? Y eso depende de la cantidad de la palabra de Dios que está en tu corazón y en tu boca. Porque la palabra de Dios nos detiene de desear el pecado.
y nos da la fuerza para decir no al pecado. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra tentación que pueda venir sobre nosotros. Y en el caso de David y Betsabé, debemos entender que como cristianos, como hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios. No practicamos el pecado, pero puedes errar en la marca si el cuidado no es tomado. Jesús dice, velad y orad. Ok, cuando eres salvo, tienes un nuevo espíritu, pero este cuerpo es lo mismo. La mente vieja debe ser renovada, pero el problema es que cuando permitimos que nuestro cuerpo, nuestros sentidos sean influenciados por lo que vemos, puede influenciar tus pensamientos, y los seres humanos ejercitamos nuestra propia voluntad a través de nuestra mente. Así que lo que afecta tus pensamientos y va a afectar tus futuras acciones, y ahí está la tentación. Por eso Satanás está bombardeándonos con pensamientos de lujuria, disparándonos a hacer algo contrario a la palabra de Dios. ¿Qué significa? David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un ser humano. El Espíritu de Dios dice que él estaba caminando y él vio al río y vio una mujer hermosa, y esa mujer estaba en su tiempo de purificación y estaba con poca vestimenta. Puedes imaginar la imagen de una mujer hermosa sin poca ropa, y David la vio, y cuando la vio, su cuerpo, sus sentidos fueron afectados. David dijo, ¿quién es esta mujer? Dijeron, es la mujer de Urías. Debe haber sido lo suficiente para detenerse, porque era la esposa de uno de sus comandantes que estaba arriesgando su vida por David en la batalla. Pero ¿por qué David no se detuvo ahí? Cuando eres un rey, tienes todo poder. Un rey puede hacer lo que quiere hacer. Pero David vio a Betsabé y como ser humano influenció sus pensamientos y pidió para encontrarse con la mujer. La tentación empezó a crecer y después la forzó. Así que la palabra de Dios no era tan fuerte para resistir la tentación, creo. Muchas veces la palabra de Dios te indicará que no hagas el pecado, porque el crecimiento espiritual es en función de la obediencia a Dios. La tentación vendrá, no somos robots. El Espíritu Santo te dirá lo que es incorrecto, pero a veces rehusamos escuchar por nuestra naturaleza humana. Por eso el profeta decía, toma más de mí, dame más de ti. Quiere decir que nadie es suficientemente fuerte para vencer la tentación. Nadie está fuera de ser tocado. Debemos tener cuidado. Tratar mal a las personas que han pecado, sino tratar a las personas con gentileza, porque todos estamos en la posición de ser tentados. Solo el único que pueda resistir la tentación es a través de su palabra y por su Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre un cristiano y una persona justa que erra la marca y alguien que practica el pecado. Hay una diferencia ahí. Alguien que practica el pecado no verá nada mal en ello. Continuará haciéndolo sin ningún arrepentimiento. Pero con David era diferente. David cayó en pecado como hombre, pero la Biblia dice que ninguna tentación te sucede, a menos que no sea común al hombre. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero lo que David supuestamente debía hacer era resistir como juez, como rey. Pero en vez de eso se expuso mal. Se expuso más. ¿Y por qué hizo eso? Abusó de su posición. Es para decirte que todo hombre es pecador. La única persona que nunca cometió pecado fue Jesús. Todos tienen un punto de debilidad. ¿Qué sucede? David erró en la marca y trató de ocultarlo. Y esa mujer quedó embarazada. Y David hizo algo peor. Ahora que la mujer estaba embarazada, dijo, el escándalo viene, ¿y cómo puedo esconder eso? Y al final del día, mató al esposo, enviando una carta con sentencia de muerte. Y dijo, asegúrate que este hombre muerte a su general. Y después llamó a la mujer para casarse con ella.
Ningún ser humano lo vio, pero Dios lo vio. Y ese es el problema que tenemos hoy. Cuando la sentencia vino a David, porque Dios estaba extremadamente enojado. Te estoy diciendo, con un verdadero profeta como Natán, le dijo. David hizo la diferencia. Nuestra actitud al pecado cambia todo delante de Dios. Cuando erras en la marca, Él inmediatamente se arrepintió. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos y hermanas, que no pecamos voluntariamente, pero a través nuestra debilidad nos causa pecar. Pero cuando pecamos debemos rápidamente correr a Dios para perdón y misericordia. Eso fue lo que hizo David. Y si cometemos pecado, Dios es misericordiosa para perdonarnos si nos arrepentimos. Pero Él no lo hizo 2 veces. No pecó 2 veces. Lo que hizo con Betsabé nunca más lo volvió a hacer. Lo que aprendemos de ello es que cambiamos y nos movemos hacia Dios. Cuando erramos en la marca como creyentes, la Biblia dice que tenemos una relación con Dios. Cuando te arrepientes, Dios te perdonará y te levantará para que no vuelvas a cometer ese pecado. ¿Qué sucedió con David? Lo que le sucedió a David nos sucede a todos como cristianos. Debes tener mucho cuidado con lo que estás viendo. En el exterior puede afectar nuestro pensamiento porque ejercitamos nuestra humanidad a través de nuestra voluntad, a través de lo que podemos pensar incorrectamente y cometer pecado. Pero cuando eso viene, el Espíritu Santo te dirá que eso está mal. Pedro negó a Jesús por causa de la debilidad de su carne, pero se arrepintió. Y lo que hacemos frente al pecado determinará el asunto. Pero Jesús no practicó el pecado. Si erras en la marca, rápidamente te arrepientes y Dios es misericordioso para continuar el viaje. Así que la única forma para tener cuidado es permitir la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Es la única forma de renovar nuestra mente y enfocarnos en Dios para hacer lo correcto, no bajo las circunstancias que nos rodean. Cuando meditas en la palabra, te dará fortaleza y te ayudará para resistir la tentación al pecado. El Espíritu Santo te dará la gracia para hacer lo correcto. Y creo que esa es la llave de lo que mencionaste, que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, detiene los deseos hacia el pecado. Y ese es el cambio que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, el cambio del deseo. Empezamos a desear lo que Dios desea. De eso hablamos del crecimiento espiritual la semana pasada. De eso se trata, del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo creciendo en nuestra vida. Para que deseamos lo que es bueno, no deseamos el pecado más. Y esa es la evidencia de la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Así que muchas gracias por esa pregunta. Y quiero finalizar con esto. La palabra de Dios domina tu corazón en el punto de la revelación de la voluntad de Dios. ¿Está bien? La palabra de Dios cuando domina tu mente y cuando el hombre acepta la voluntad de Dios y es renovado y sabemos que hicimos lo incorrecto y hacemos lo correcto delante de Dios. Cuando tu mente accede a la voluntad de Dios y después harás lo correcto y huye del pecado. El Espíritu Santo, cuando está en ti, no puede habitar. Irá donde Jesús no es bienvenido. Y no irá donde Jesús es ofendido. Si el Espíritu Santo está en ti y la palabra de Dios está en tu corazón, huirá del pecado. Lo sucedió a José. Él huyó de la tentación porque el Espíritu Santo estaba dentro de él, porque sabía que no le agradaba a Dios y él huyó. Y eso es lo que naturalmente sucede cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, porque es un cambio como lo que dijimos antes. No en la sustancia, sino en la calidad para ser como Jesús, en lo que queremos y en lo que hacemos. Muchas gracias.